Y ya mismo pasamos al próximo bloque, tipos y estratificación de consumidores, preferencias de distintas generaciones. Está a cargo del ingeniero agrónomo Adrián Bifaretti, jefe de promoción interna del IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, a quien ya lo tenemos aquí. A tus espaldas. Adelante. Hola. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar participando de esta jornada. A mí me toca hablar de los cambios en los consumidores, ¿sí? Sobre todo de los consumidores más jóvenes, los millennials. Y voy a empezar con esas dos preguntas al auditorio. ¿Qué les parece? ¿Cuáles pueden ser las respuestas a estas preguntas? ¿Cuál camino estarán tomando los consumidores? El atajo, ¿sí? Ahí está la respuesta. Y la otra respuesta es esta, ¿sí? Si nosotros equivocamos el camino de los consumidores, vamos a pifiarle en nuestra estrategia de marketing. Esto es así de sencillo. Esto es una campaña publicitaria del Instituto Americano de Carne de la década del 40. ¿Sí? Fíjense, carne cruda, signo de virilidad en ese momento. Y fíjense dos cuestiones ahora de la actualidad, de lo que es el Beef Checkoff de Estados Unidos, que es el organismo que promociona la carne en Norteamérica, en Estados Unidos. Lo que está ahí mostrando ese video, en principio, es lo que decía recién Fernando Vilela. Al consumidor le importa cada vez más no solo el producto crudo, ¿sí? Sino qué hay detrás de ese producto. Cuando él hablaba de certificaciones, de trazabilidad, el Beef Checkoff tiene un nuevo video donde muestra todo el proceso de producción, ¿sí? Y lo que está marcando ahí en intensidad, ese gráfico que tienen ahí, es la emoción que causa en los consumidores. Punto número 1. Para trabajar con estrategias de marketing adecuadas, precisamos emoción. Es algo de lo que acá se ha hablado muy poco hasta ahora, tanto en el día de ayer como ahora, ¿no es cierto?, como hoy. Sí, algunas cuestiones hemos empezado a trabajar en promoción externa, como lo han visto con la presentación de Agustín Escarano. Y lo que está puesto ahí abajo es el formato de videos, ¿sí?, más acorde a las nuevas generaciones, ¿sí?, más aceptable, y no sé si se alcanza a ver, pero después la presentación la podemos dejar y al que le interese se la podemos hacer llegar, pero habla de haber llegado a 1 millón de millennials, ¿sí?, justamente con este formato de video por parte del Beef Checkoff. Esa es la esencia de mi presentación, es decir, si no entendemos que los consumidores hoy están yendo por otro camino y están siguiendo otras tendencias, no vamos a poder trabajar con estrategias de marketing exitosas, ¿sí? Y si recuerdan ese atajo de tierra, hay muchos consumidores que hoy están yendo por otro lado. El ancho del camino de tierra dice, hay muchos consumidores que están yendo por ahí, y la profundidad está indicando que hace rato que están yendo por ese atajo de tierra, ¿sí? Y yo les mostraba ahí las dos alternativas y la necesidad de conocer eso para ayornar las estrategias de marketing. En varios estudios que hemos hecho en el IPCBA, nos toca hacer estudios desde hace 15 años. ¿Sí? Hace 15 años que en el mercado interno, ustedes sabrán, venimos analizando el consumidor argentino. Uno de los rasgos, una de las características de nuestro consumidor es que desconoce, parece mentira, pero en Argentina, el país de la carne, hay un desconocimiento de muchas cuestiones de la carne. Desconocen los cortes, desconocen los sistemas de producción, el origen, las categorías de hacienda. Y lo último que hemos estado trabajando junto a Eugenia Brusca en el área de promoción interna del instituto, y que nos pareció oportuno presentarlo acá, en Palermo, dijimos, che, ¿el argentino sabe de razas? ¿Sí? ¿Qué entiende de razas el argentino? Y nos encontramos con esto, ¿sí? Cuando la pregunta era, bueno, a ver, ¿qué razas conoce
y qué atributos de calidad asocia a cada raza. Para sorpresa, ahí aparecen a la cabeza, digamos, de las más conocidas, ¿sí? Angus Hereford, y ahí aparece la criolla infiltrada en el podio. Eso tiene que ver seguro con la familiaridad del nombre, criolla, ¿sí? Pero lo interesante de ese gráfico es que la mayoría de la gente en Argentina tiene un desconocimiento enorme de las razas. 6 de cada 10 personas no saben de qué le estamos hablando cuando hablamos de Angus, de Hereford, ¿sí? Y si seguimos bajando, las otras razas también son mucho más desconocidas, ¿sí? Parece algo loco, prácticamente en el templo de la genética bovina argentina, pero tenemos que tomar conciencia de cuál es nuestro punto de partida cuando nos planteamos hacer estrategias de marketing destinadas sobre todo a los nuevos consumidores, porque como yo les digo, hay desconocimiento de las razas, y si ven la diferencia allá arriba en términos de millennials, ¿sí? Generación de los más jóvenes, estamos hablando de 18 a 35, 38 años, y es mucho mayor el desconocimiento que tienen de las razas, ¿sí? Entonces, esto puede parecer como una debilidad, pero yo lo veo como una oportunidad. El terreno o el punto de partida, verdaderamente para empezar a hacer estrategias de promoción es muy fértil, ¿sí? Hay mucho por hacer. Hay otra característica que encontramos en los millennials, y es que es una generación terriblemente infiel, son muy escépticos, muy críticos, son muy descreídos de las cuestiones políticas, de la religión y de las marcas también, ¿sí? Fíjense, ese es un trabajo de España, en donde muy poco porcentaje digamos, de la generación joven es fiel a una marca, hay una elevada infidelidad. Si a eso le sumamos el bombardeo publicitario que nosotros tenemos hoy en día, es lógico pensar que la gente joven se pase rápidamente de un producto a otro, ¿sí? ¿Tienen idea el número que está involucrado en la pregunta de la derecha? ¿Sí? ¿Qué cantidad de mensajes publicitarios recibimos cada uno de nosotros diariamente? Ese es el número. 3.000. ¿Sí? Esto contribuye también a esta dificultad para generar fidelidad en los consumidores más jóvenes. Si lo aplicamos a carne, esto también ha sido digamos, de un trabajo del IPCBA, y nosotros hemos trabajado en algún momento, algunos de ustedes la deben conocer, una matriz de fidelidad, donde cruzamos cuánto se queda la gente en el producto y qué nivel de satisfacción tiene. Y el dato que les está tirando ahí es que solo 4 de cada 10 argentinos podemos considerarlos como fanáticos de la carne vacuna. El resto, que nosotros hemos denominado ahí otros segmentos en función de el nivel ya les digo, de retención o de cuánto se queda en la carne y cuánto se pasa en otros productos y el nivel de satisfacción, el resto es gente que se puede pasar a otro producto. O sea, no tenemos la vaca atada cuando hablamos de fidelidad, otra cuestión que parece rara en Argentina, en el país de la carne, pero cuando empezamos a poner en contexto y a decir, ojo, porque estamos en un país con varias dificultades económicas y 6 de cada 10 concretamente, 6 de cada 10 consumidores se pueden pasar a otros alimentos, inclusive las carnes amigas, ¿sí? Hablando aquí en el ámbito de la mesa de carnes. Perdón. Si a eso le sumamos que el argentino tiene una mala imagen de precios de la carne, y esto lo hemos medido a lo largo de estos 15 años en distintos momentos, y siempre encontramos que 8 de cada 10 personas piensan que la carne vacuna es cara o muy cara, bueno, ahí entendemos lo que cuesta construir fidelidad en el caso de carne vacuna. Eso verdaderamente es una necesidad. Algo hay que hacer si estamos diciendo que tenemos un alto nivel de infidelidad y que encima los más jóvenes presentan de por sí mayor infidelidad. Entonces, hay una oportunidad porque tenemos un terreno virgen, hay una necesidad por lo que les acabo de contar, y hay también un enorme desafío, ¿sí? Ayer algo se empezó a hablar de millennials, centennials, ¿sí? Y uno dice, bueno, si uno compara ama de casa tradicional, doña Rosa, la que todos conocemos, con una mujer millennial,
¿sí? Lo primero que surge es eso que está planteado en la transparencia. Hay una multiplicidad de roles, ¿sí? de distintos roles, y no necesariamente todos van a ser el que tiene esa mujer millennial. Hay una infinidad de combinaciones porque hay muchas cosas para hacer, y justamente esa infinidad de roles plantea que cuando nosotros tenemos que buscar productos que cubran necesidades, ¿sí? de los consumidores, vamos a tener que afrontar esa complejidad. Si yo le digo a un millennial, ¿qué preferís? ¿Comprar un Rolex o gastarte plata en un viaje? ¿Qué les parece que van a elegir? ¿A dónde van a ir? Van a ir a buscar la experiencia, ¿sí? Es una generación que de alguna manera lo que prioriza es las experiencias, las vivencias, ¿sí? Somos lo que vivimos, se suele escuchar actualmente. Entonces, una clave, pensando en el marketing de productos cárnicos, es empezar a ver de qué manera podemos crear experiencias alrededor de los productos. Hoy Agustina les acaba de mostrar algunas de las que se plantean en el marco de campañas de promoción del IPCBA en China. Lo que está ahí arriba a la izquierda es, en el momento de la CIAL China, trabajar con chefs, con influencers y hacer una transmisión en vivo. Eso es trabajar sobre una experiencia en el momento en que los chinos toman contacto con el producto, ¿sí? Cuando Angus decide incursionar en el tema de hamburguesas y se mete con los food trucks y empieza a meterse en ese camino, está trabajando sobre la experiencia, no tanto sobre el producto, ¿sí? Y está siguiendo o encaminándose detrás de estas tendencias de las que estamos hablando, ¿sí? Abajo hay un ejemplo un tanto viejo, pero tiene que ver con la Asociación Hereford de Brasil, en donde mediante una alianza estratégica con restaurantes de alta gama de San Pablo y otras ciudades importantes brasileñas, están trabajando sobre la experiencia de consumo de su producto. Esa acción los está ayudando a posicionar su producto en ese mercado. Y abajo es probablemente la que muchos dicen es la mejor carnicería del mundo, que es Victor Churchill, en Australia, y lo pongo casi como un caso extremo, pero han trabajado en la experiencia de compra del consumidor, y el dato, la anécdota es que esa carnicería le ha ganado concursos de diseño a primeras marcas de moda, ¿sí? Eso es trabajar sobre las experiencias. Otra característica de la generación millennials es que son terriblemente individualistas y narcisistas. Millennial, hablando, como les decía, entre 18 años y 35, 38 años, para que más o menos entendamos de qué edad estamos hablando. Y ahí yo les muestro el cambio. En algún momento Henry Ford decía, sí, todos los clientes pueden comprar el coche del color que quieran siempre y cuando sea negro. ¿Sí? Hoy Fernando hablaba. Eso tenía sentido como estrategia en una época de consumo de masas, ¿sí? Y hoy yo les puse el ejemplo de Coca-Cola, que quizás es el más ilustrativo de cómo debe personalizarse las experiencias hoy en día. Y acá hay algunos ejemplos aplicados a carne. Hay un español, ¿sí? Que ese caso de Hamburguesa Nostra o el grupo de Hamburguesa Nostra en España está siempre, lo van a encontrar, si lo googlean, en todos los casos exitosos de marketing en distintos foros. Y una de sus caballitos de batallas es personalizar. Venden hamburguesas, pero venden una variedad y una amplitud de hamburguesas enormes. Y eso le da la oportunidad al consumidor de elegir. Y a la derecha estamos hablando exactamente de lo mismo con los cortes de autor, cortes a medida. Eso aquí en Argentina, ¿sí? Como un ejemplo más nuestro. Lo mencionaba Fernando también, los millennials, con su poca disponibilidad de tiempo, si hay algo que valoran es la comodidad o conveniencia, ¿sí? Ahí hay ejemplos de Tyson, de una de las principales industrias cárnicas a nivel mundial. Ayer Sebastián Rodríguez Larreta hablaba del beef jerky, de los snacks, ¿sí? De la venta, de la comodidad de comprar carne en forma de snacks en estaciones de servicio. Y yo agregué otro ejemplo acá de un grupo de productores de Angus de Nebraska, no solo la comodidad del packaging, sino de la comodidad de comprar a través de Internet, de Amazon, ¿sí? Si hablamos de comercio electrónico, esto es también
trabajar en comodidad. Estos son ejes frente a esos roles que yo le mostraba de los millennials actuales. ¿Cuáles pueden ser ejes para trabajar si nos tenemos que enfrentar a una mayor sofisticación del consumidor? Acá hay otro ejemplo de Walmart, otra cadena de Estados Unidos, una asociación con unos grupos de productores de Texas, también de ganaderos, para garantizar la provisión de carne sin hormonas. La gente quiere saber más, los jóvenes quieren saber más de qué se trata, qué hay detrás de ese pedazo de carne que llevan a su plato. Y Costco, que es uno de los mayoristas más importantes de Estados Unidos, también hace gala en su página web de todo el cumplimiento de estándar de bienestar animal. Acá hay un ejemplo de restauración. Harris, que es uno de los principales restaurantes de carnes de México. No sé si lo alcanzan a ver, pero lo que está planteado ahí, es carne australiana, ¿sí? Y lo que hacen es linkear las características del proceso de producción con las características organolépticas, ¿sí? Independientemente de las certificaciones y de la trazabilidad, eso es lo que está planteado ahí. Y ayer se empezó a hablar del tema de sustentabilidad, lo mencionó Dardo Chiesa en uno de los paneles, y en realidad yo siempre rescato el ejemplo de los canadienses, ¿sí? De la organización que promociona la carne en Canadá, porque ellos trabajan permanentemente en demostrar cómo, mejorando eficiencia, pueden disminuir el nivel de emisiones, y lo plantean muy ingeniosamente a través de distintos anuncios de marketing, de publicidad. Y por supuesto, como otro eje de diferenciación o de sofisticación, la preocupación por la salud, ¿sí? En lo que está a la derecha hace referencia a un sitio muy importante de España que se llama Carne y Salud, una plataforma. Van a encontrar todo tipo de artículos que defienden el consumo de carne vacuna. Y a la izquierda es un artículo de abril de este año, preocupaciones del Parlamento Europeo por el tema del uso de antibióticos, ¿sí? Estos son temas que se vienen y que van entrando cada vez más en la agenda. Les cuento un trabajo que hicimos en el IPCBA. Más allá de estas características generales de millennials, nosotros queríamos ver cuáles eran los territorios emocionales y funcionales en los cuales podemos encontrar caminos para potenciar lo que es la promoción destinada a estos segmentos. Para marcar un poco la idea con lo que hacen otras marcas. Cuando las marcas buscan un determinado nivel de posicionamiento en marketing, se apalancan en distintos atributos funcionales o emocionales, y donde uno puede hacer una lectura rápida y decir, bueno, a ver, ¿qué hay detrás de tal marca? ¿Qué hay detrás de Coca-Cola? ¿Sí? Diversión, felicidad. ¿Qué hay detrás de Quilmes? Amistad, vínculos, encuentros. Bueno, la idea era un poco rastrear, cuando nosotros pensamos en la promoción de millennials y centennials, ¿por qué caminos podemos agarrar buscando beneficios funcionales y emocionales? Esto lo encaramos con focus groups que hicimos aquí en Capital y GBA, focus groups que hicimos en el NOA y en el NEA, ¿sí? Después trabajamos también con un panel online, aprovechamos lo que es Internet como una forma de interactuar con potenciales consumidores. Y acá les voy a mostrar algunos de esos campos que nosotros identificamos como fértiles para trabajar en la promoción de carne con millennials y centennials. Primer concepto, crece el consumo de hamburguesas, ¿sí? Así, con la misma tendencia que se da en otros lugares del mundo, en Argentina está creciendo el consumo de hamburguesas, y cuando uno analiza el segmento millennials, ve que crece con más fuerza. Ahí tienen los datos, ¿sí? Lo que importa son los datos relativos de cuál es el consumo promedio de hamburguesas y cómo es ese consumo cuando comparamos millennials versus generaciones más viejas, ¿sí? Más de 50 como mi caso. El consumo de hamburguesas crece. Uno de esos posibles terrenos funcionales, emocionales, es trabajar todo lo que son los encuentros de los más jóvenes, en donde la hamburguesa es una opción práctica,
¿sí? Y que resuelve en definitiva y que sirve como nucleadora de esas reuniones entre amigos, ¿sí? De la misma manera, o en menor medida, las milanesas cumplen este rol, pero este es un terreno que es posible o potencialmente explotable para hacer marketing o promoción en este segmento. No en vano, ahí hay algunos artículos, pero no en vano el crecimiento que tienen las hamburgueserías en los grandes centros de consumo, ¿sí? Y no en vano que pensar en los más jóvenes, por ahí cuando uno habla de maridaje, uno tiene que decir, bueno, ojo que no es tanto con el vino, no es buscarle el vino como el mejor compañero a la carne, sino hay que pensar en la cerveza, ¿sí? Estos son cambios que se vienen dando y que es bueno tenerlos en cuenta para ver cómo actuamos con marketing. Otro de los terrenos tiene que ver con los rituales, ¿sí? Si yo les muestro la foto de los All Blacks, ustedes saben de qué les estoy hablando de los rituales. Cuando hablamos de alimentos, siempre hay un ritual vinculado al consumo de alimentos, ¿sí? Y probablemente nosotros tengamos a nivel mundial uno de los rituales más poderosos, que es el del asado, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar todo lo que implica el asado, si yo les mostrara todo lo que sale en un focus groups de los jóvenes y que me dicen, bueno, ¿y qué hay alrededor de un asado? Podemos estar acá un buen rato desagregando toda esa información que es sumamente rica en términos de sentimientos, emociones, de valores, ¿sí? Bueno, el instituto tiene convenio con Locos por el Asado. Locos por el Asado, no sé si se alcanza a ver ahí, pero tiene 2,3 millones de seguidores. Es probablemente una de las comunidades digitales más importantes de Argentina. Este es otro terreno que queremos explotar o que estamos en esa línea explotando. Otro terreno tiene que ver con, digamos, el día a día, ¿sí? La carne de trinchera, la carne del ama de casa que necesita cuidar el mango, hacerlo rendir, ¿sí? Y nosotros encontramos, esto también sale de un panel online que hace al instituto, son 1000 muestras que hace cada 2 meses, y si se fijan, hay un alto nivel de satisfacción en el argentino respecto a las propiedades funcionales de la carne vacuna. ¿A qué me refiero? Se valora mucho la facilidad de preparación, la versatilidad, la posibilidad de hacer distintas comidas, ahorrar tiempo en las comidas. Eso, quienes cocinan hoy, que cada vez destinan menos tiempo a la cocina, es un atributo verdaderamente muy valorado. Y bueno, y después vienen todas las características organolépticas, pero si se fija en la comparación de características organolépticas y funcionalidad, hay mucho más valoración de la funcionalidad que de las características organolépticas. Obviamente abajo, el último renglón, el tema del precio sí es un problema a resolver, como les comentaba hace un rato. Este es otro terreno, ¿sí? La cuestión de considerar a la carne y todos los beneficios nutricionales que tiene y todos los aportes en términos de proteína. Y vemos que va muy bien y tiene un nexo con los más jóvenes que cada vez practican más deportes, ¿sí? Este es un segmento en donde el culto a la proteína y en donde resaltar todo el aporte nutricional, digamos, y los beneficios desde el punto de vista físico que trae, nos va a servir para posicionar a la carne en nuestro país. 2 segmentos más tengo para mostrarles. Uno es trabajar el segmento foodie. Si hay algo que les gusta a los más jóvenes o a un segmento de los más jóvenes millennials, es disfrutar, ¿sí?, el buen comer, el buen beber, ¿sí? Esto que está ahí es una plataforma, no sé si la conocen, de American Express, en donde le promociona bastante toda una plataforma gastronómica y ha hecho un estudio de mercado sobre los foodies argentinos y fíjense, hay mucha gente, el porcentaje es 8 de cada 10 que ingresan a sitios de cocina, que siguen a chef, que tienen apps en donde pueden utilizar recetas. Bueno, esos son vectores que nos interesa conocerlos porque de alguna manera nos sirve para promocionar justamente y llegar directamente a este segmento de consumidores. Lo hablaba con Luis Fontoira. El instituto tiene, por ejemplo, publicidad en un sitio que se llama Fondo de Olla, algunos de ustedes por ahí lo conocen. Es un sitio gastronómico de Argentina, tiene una enorme cantidad de visitantes y nosotros estamos presentes haciendo publicidad en ese sitio, pensando justamente
en este esquema de segmentos del mercado. Todo lo que tiene que ver con carnicerías boutique, gourmet, entra dentro de este eje. Y un último segmento tiene que ver con aquellos que buscan todavía ir un poco más. No solo tener, digamos, o ser amantes de la buena cocina, sino quieren ir un pasito adelante en términos de innovaciones, ¿sí? Es un público un poco más curioso, más extravagante. Y ahí aparecen, lo habrán visto también, toda esta cuestión de los nuevos cortes, ¿sí? Del porterhouse, del tibón. Jorge Tonelli siempre muestra esto en sus charlas. De repente aparecen hamburguesas de entraña, ¿sí? Pero y aparece carne madurada, eso que está ahí, que por ahí en otros lugares del mundo es muy común. Acá ya se empieza a ver en restaurantes todo el tema de maduración de carne y cae justo al dedillo en este segmento de consumidores. Bueno, nada, esto es lo que les acabo de decir. Estos son los 6 ejes en donde potencialmente podemos trabajar con acciones de marketing pensando en el segmento millennials, en las generaciones más jóvenes. Quiero hacer un párrafo con 5 o 6 slides vinculados a los centennials, porque hay una realidad, estamos con muy poca diferencia de edad entre los centennials y los millennials, y son generaciones distintas, ¿sí? Como dice ahí, es la generación progre. Los centennials son la generación progre, estamos hablando de 15 a 20 años, ¿sí? Y es una generación en donde madura y crece en un escenario mediático, en donde está toda la discusión de cuestiones vinculadas a la inclusión social, toda la discusión de los proyectos de igualdad de género, ¿sí? El cupo trans laboral, la ley del aborto. Bueno, ese es el escenario en donde estos jóvenes crecen, ¿sí? Y tienen algunas particularidades. Y el otro es que son de por sí feministas. Al final tengo alguna anécdota para contarles, y son inmunes a la publicidad, ¿sí? Esa es otra característica importante. Nosotros en uno de los estudios de mercado que hemos hecho, le hemos preguntado cómo se sienten estas generaciones respecto a su nivel de paciencia en las compras, y si se ve, cuando comparamos las 3 barras, ¿no? A la derecha están los de más de 50 y a la izquierda los más jóvenes, y vemos que crece el nivel de impaciencia. En los más jóvenes, esto de vidas aceleradas, tienen mucho menos paciencia. Y si vemos a lo que está puesto en un artículo ahí a la derecha, estamos hablando de que tienen todavía menor capacidad de atención que los millennials, ¿sí? Estamos hablando de 5 segundos. O sea, si no captamos, si no logramos digamos, desplegar una herramienta que capte la atención de estos jóvenes, muy difícilmente vamos a poder llegar con mensajes a los centennials. Con el agravante además que todavía los centennials viven con sus padres, ¿sí? Porque dentro de sus valores está postergar la salida de casa y viven muy cómodos con sus padres hasta los 30 y pico, a veces largos, ¿sí? Esa es su perspectiva a mediano plazo. Pero aquí está el desafío de buscar cómo captar la atención de centennials que son, y como les digo, inmunes a la publicidad. Son inmunes a falsas promesas. Cualquier estrategia de marketing que esté montada en una falsa promesa, algo que suene acartonado o suene poco creíble, los centennials van a saber leer eso y van a decir, no, esto a mí no me van a convencer, ¿sí? Por eso, recuerden lo que les mostraba al principio, la publicidad de Estados Unidos, que es un excelente ejemplo, lo pueden googlear. Ellos han medido la emocionalidad que consiguen con ese video y a eso, en esa línea hay que manejarse. 2 o 3 cuestiones más. Ayer algo se habló. El tema en los centennials, el tema del veganismo y el vegetarianismo está cubriendo cada vez más espacios, ¿sí? Acá hay 2 ejemplos. Lo de arriba es una campaña de publicidad de PETA, no sé si lo conocerán, que es una organización no gubernamental que protege los derechos de los animales, que ha puesto mucha plata en los subtes de Londres, ¿sí? Justamente para
mostrar esta importancia del veganismo y hacerse oír. Y lo de abajo son manifestaciones de veganos en carnicerías en Francia que han adquirido verdaderamente digamos, mucha importancia mediática. Esto es acá. Fíjense los argentinos cómo cada vez buscan más en términos veganos. Cuando uno utiliza Google como herramienta de sondeo, ¿qué está pasando? Fíjense, cada vez más gente busca el término veganos en Google. Y abajo son datos de una encuesta que ha hecho el Instituto en uno de sus seminarios en Córdoba, en donde de alguna manera lo que se pregunta es si hay alguien en la familia, ¿sí?, vegano o vegetariano, con lo cual uno dice, bueno, un 14% de respuestas es un dato, bueno, empecemos a considerar esta historia, ¿no? Si me están diciendo que un 14%, yo pregunto, y un 14% está surgiendo como que hay vegetarianos o veganos, y bueno, empecemos a tener en cuenta este número. Y el otro es la diferencia entre centennials y millennials, si la opinión respecto a si esto puede incidir o no en la caída del consumo de carne vacuna. Esto lo paso rápido, pero son testimonios de centennials de los focus groups que yo les comentaba al principio. Y fíjense, claramente hablan de sufrimiento y de crueldad animal. ¿Sí? Ayer Miguel de Achával en algún momento dijo, bueno, esto no funcionó, de los veganos, los vegetarianos no les funcionó. Yo no estoy tan de acuerdo desde ese punto de vista. Yo creo que esto se va a ir acrecentando cada vez más. ¿Sí? Esta cuestión del sufrimiento y de la crueldad va a ser algo que vamos a tener que tener en el radar porque se nos va a venir encima. La hamburguesa sintética, algo ya empezó a aparecer acá. Tengamos en cuenta que esto va a ir bajando sus costos de producción violentamente. Tengamos en cuenta que hay muchos actores de importancia involucrados en esto, ¿sí? El gobierno chino, Tyson, Bill Gates, o sea, los jugadores que están apostándole a la hamburguesa sintética son de temer, ¿sí? Y ahí está un poco las inversiones, ¿sí? Y inclusive hay algunas que ya está cotizando en bolsa y subiendo, como lo mencionó también Miguel en el día de ayer, Miguel de Achával en el día de ayer. Esto también de acá, de Río Cuarto, lo que les decía. Y fíjense, dos datos verdaderamente interesantes, ¿no? Si estaría dispuesto a probar la hamburguesa artificial. Esto es un evento del instituto en Río Cuarto, un 24% dicen que sí, con un público evidentemente rural y vinculado al sector agropecuario, ¿sí? Ahora estamos queriendo hacer esta encuesta ya con un público más urbano y representativo de todo el país, pero este dato nos llamó muchísimo la atención. Y el otro es que muchos productores ganaderos están pensando que esta cuestión de la hamburguesa sintética que apareció medio de golpe, en un periodo de 10 a 20 años, un 62% están pensando que en un periodo de hasta 10 años va a poder llegar a tener un impacto en el negocio de la carne. Yo les decía el tema de que estamos con una generación más feminista y simplemente le pongo dos ejemplos, ¿sí? Uno tiene que ver con una campaña publicitaria de Ecuador, que bueno, terminó muy mal, porque no sé si alcanzan a leer ahí el eslogan o lo que estaba planteado como mensaje publicitario. Dice, tenemos el mismo sabor, ¿no? Una mujer con un pedazo de carne. Se fueron a la banquina los ecuatorianos o la agencia de publicidad que trabajó, ¿sí? Pero bueno, obviamente eso terminó rápidamente en las redes sociales con unos comentarios negativos y fue un boomerang, ¿no es cierto? Se les volvió totalmente en contra. Pero bueno, es un muy mal ejemplo. Y lo que está a la derecha, el año pasado me invitaron al Congreso de Valor Ganadero que organiza ACA todos los años. Y yo usé esa foto que está ahí, que es una foto real de una carnicería, para mostrar nuestro actual sistema de comercialización y cómo podemos llegar a pasar de esa situación a una situación superadora. O sea, era como mostrando un mal ejemplo de esta historia. Terminado el Congreso, recibí un email de una mujer muy ofendida, diciéndome increpándome,
que había sido de muy mal gusto lo que había mostrado en ese congreso, porque había una mujer que estaba cosificada y bueno, y un montón de cosas más. Desde ese momento esta foto la uso siempre para mostrar el nivel de sensibilidad, ¿sí?, que nos encontramos en estos momentos con el tema del feminismo, ¿sí? Y cada vez que me toca dar charlas a algún carnicero o a alguien que está involucrado con carnicerías, les digo, muchachos, no se les ocurra mostrar una foto así dentro de sus heladeras porque seguramente van a perder muchas clientas, ¿sí? Pero bueno, estamos en una época distinta, ¿sí?, con distintos valores, distintas formas de pensar y distintas formas de comportarnos. Yo termino con esto, ¿sí? Y recuerda la imagen del principio, ¿sí?, la del camino. Lo que les mostré, el camino al principio se llama el camino del deseo. Es un concepto de marketing que se llama el camino del deseo. Pero la reflexión que quiero dejar es esta. Si los consumidores están cambiando de manera exponencial, violenta, ¿sí?, y se están segmentando cada vez más los mercados, vamos a necesitar en nuestras estrategias de marketing cada vez precisión milimétrica, ¿sí? Y en esta transparencia hay dos tomahawks. Un tomahawk es el que hoy en día se comercializa en la carnicería Piaf, aquí muy cerquita en Palermo, ¿sí? Y otro tomahawk es el misil inteligente de Estados Unidos, ¿sí? Y la coincidencia entre ambos tomahawks es que lo que apuntan es llegar justamente con precisión milimétrica a su blanco o a su destino, ¿sí? Esos misiles, si algo que pueden hacer es, una vez que salen, es ir buscando ser lo suficientemente inteligente para ir adaptándose a los movimientos del blanco y dar justamente en el blanco, ¿sí? Y eso es un poco la metáfora, es decir, vamos a precisar un marketing que cada vez se mueva en estos parámetros, ¿sí?, que tenga en cuenta, por un lado, el sendero por el que están transitando los consumidores, que no es el que tradicionalmente digamos, recorrimos nosotros como sector, sino que hay otros caminos, y tengamos en cuenta que podemos llegar con estrategias de marketing muy aceitadas, muy fragmentadas y específicas, y que eso va a ser un marketing mucho más inteligente. No sé si me pasé o no del tiempo, les agradezco la atención y bueno, muchas gracias.